Saludamos también a los hermanos que se conectan a través del canal de YouTube para seguir esta enseñanza y también para compartirla con otros. Hoy estamos terminando una serie de enseñanzas que se llama ¿cómo? Relaciones a otro nivel. Que se llama Relaciones a otro nivel. ¿Por qué estamos hablando de relaciones? Pues sencillo, porque la vida del ser humano se trata de relaciones. La vida cristiana no es una religión, sino se trata de una relación con Dios, pero también con las personas. Si afectamos la relación con las personas, se afecta también nuestra relación con Dios, ¿sí o no? Entonces, hemos venido aprendiendo algunos principios uno a uno para tener relaciones a otro nivel, o sea, mejor. ¿Listo? Si usted de pronto no ha visto las otras enseñanzas, son 5, esta es la última de la serie, también puede verlas a través del canal de YouTube, están grabadas. Esta enseñanza es muy apropiada para las parejas, pero está dirigida a las parejas mejor, pero es útil para todo tipo de relaciones. ¿Listo? Usted no puede decir, como yo estoy soltero, entonces a mí no me sirve esa enseñanza. La verdad, no, los principios sirven para todo tipo de relaciones. Usted lo puede aplicar a su relación matrimonial, pero puede también aplicarlos a sus relaciones que tenga, como hijo, como padre, como hermano. Y también, si no se ha casado, pues entonces más adelante me están diciendo aquí que se va a casar. Por ahí me dijeron que se van a casar este año, ojalá sea verdad. Pues, estamos creyendo por todo eso. Entonces, que usted la pueda aplicar ahí. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, hemos venido como levantando un edificio, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Entonces, como levantando un edificio, y el primer principio sobre el cual hablamos es amor. Y que el amor, ¿quién lidera? El varón, en el caso de la relación matrimonial, ¿no? Obviamente todos debemos vivir el amor. Entonces dijimos que el amor debe estar orientado hacia Dios primero, ¿listo? A nosotros y al prójimo. Luego, otro principio, el respeto. ¿Quién lidera ahí en el caso del matrimonio? La mujer, pero en el caso todos debemos respetar y es recíproco. Tercer principio, amistad. Entonces es importante que seamos Igual. amigos, ¿cierto? Y teniendo en cuenta el principio que dicen aquí, que la igualdad, que delante de Dios en cuanto a valor, somos iguales, aunque funcionalmente seamos un poco diferentes. Y llegamos hasta otro principio que se acuerda, ¿cómo se llama? Acuerdo. El acuerdo, ¿cierto? O sea que nos ponemos de acuerdo en qué? Y nos ponemos de acuerdo en nuestras diferencias. ¿Sí? Como somos diferentes, necesitamos ponernos de acuerdo. Y así estamos edificando nuestro edificio espiritual de relaciones hasta llegar a otro nivel. Y hoy vamos a ver un principio que se llama Comunicación. la comunicación. Bueno, la comunicación, interesante, ¿no? El texto que vamos a ver es Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, que es en el cual está basado, que dice así la palabra. ¿Cómo dice? Dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, desde la perspectiva de la comunicación basada en la palabra de Dios, la comunicación debe estar basada en el amor. Dice: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Alguien dijo que era un amor sacrificial, ¿cierto? Usted entiende más eso, número 1, cuando se casa, y número 2, cuando tiene hijos, es cuando se aprende a dar. Entonces la comunicación tiene que ver con ese aspecto del dar. Dice que el ejemplo es Jesucristo, ¿sí? Así como lo hizo Él. Y dice que Él lo hizo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Cómo se comunica uno? Con la palabra. Aquí en Colombia, para los que están ahí en YouTube también, tenemos un departamento que se llama La Guajira. En La Guajira hay unos indígenas, y entre ellos, cuando tienen dificultades, tienen una persona que ayuda, que es el palabrero. Entonces ese va y como que aconseja y trata de que haya buenas relaciones. No sé si hay alguien aquí de La Guajira. ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno.
pero por lo menos alguna vez ha ido a La Guajira y ha escuchado. Entonces, para santificarla habiéndola purificado el lavamiento del agua por la palabra, vamos a tratar de aprender un poco sobre cómo debe ser la comunicación, cómo debe ser nuestra palabra. Dice la Escritura que nuestras palabras sean siempre con gracia, sazonada con sal, a fin de agradar a los oyentes. O sea que nuestras palabras pueden ser agradables o pueden ser desagradables. Muchas veces no dependen solo de lo que estoy diciendo, sino de la forma como lo estoy expresando. Y luego tiene un fin, el verso a fin de presentársela. Entonces yo mismo a mí mismo me la presento. O sea que si yo me comunico bien quién soy el beneficiado, yo mismo en mi relación de pareja, pero también en otras relaciones también. Si me aprendo a comunicar bien. ¿Listo? Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Listo. Entonces, ¿llegamos a qué nivel? Al nivel número 5. Entonces, ¿se acuerdan que son 5 principios? El principio de amor. Miren para acá. 5 principios. Que estos 5 principios no solamente es para saberlos, sino para aplicarlos. Entonces, nuestras relaciones basadas en el principio del amor, el respeto, siendo amigos, poniéndonos de acuerdo en lo que somos diferentes y teniendo una excelente comunicación. Es tan importante la comunicación que existe ahora una carrera profesional que se llama comunicador social. O sea, que hay gente que se prepara para ser un profesional en la comunicación. ¿Será importante la comunicación entonces? Sí. Básicamente, las relaciones de los seres humanos a nivel familiar, a nivel social, a nivel político, económico, se basan en la buena comunicación. Si hay una buena comunicación, por ejemplo, en un país, de su gobierno con otros países, ese país le va bien. Si ven que hace poco aquí cambiaron la canciller, se llama la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores. ¿Ustedes ven noticias? Yo soy el único que veo eso. En otro planeta parece que digo, uno tiene que saber lo que pasa. Y entonces cambiaron de canciller para que tuvieran las mejores relaciones internacionales, porque querían como desacreditar al país. ¿Sí? Entonces, a veces uno necesita tener un buen comunicador social, ser un buen canciller de su propia vida. ¿Sí o no? Un buen comunicador. ¿Listo? Entonces, vamos a partir de un principio. ¿Cuál es el principio de acuerdo a la creación? Que somos diferentes y nos comunicamos diferentes. Entonces, para hablar de hombres y mujeres, hay un principio que es que somos diferentes. Y si somos diferentes, también nos comunicamos de una forma diferente. Hablando de los dos sexos, bueno, aquí no vamos a hablar de la diversidad porque no hay diversidad de sexos, no solamente hay dos, ¿no? Entonces no vamos a entrar en enredos. Pero la base sobre la cual vamos a hablar es que somos diferentes. La Biblia dice en 2 Corintios 11:3, dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, para nosotros comunicarnos, ¿qué usamos? Los sentidos. ¿Cómo fue engañada Eva? Por un sentido. ¿Cuál fue? El oído. Esto me dice aquí que la mujer es más movida por el oído, o su forma de comunicarse es auditiva. ¿Sí me están siguiendo aquí? Esto es algo que tenemos que aprender los hombres. ¿Cómo conquistó usted a esa princesa que tiene a su lado? Ah, usted fue un palabrero tremendo. Mejor que los de La Guajira. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la conquistó? Por lo que le dijo. Por eso es que hay hombres feos con mujeres bonitas. Porque la mujer está, ¿es qué? Ella se queda encantada de lo que le dijo. Y el hombre le dijo que le iba a bajar la luna y ella lo creyó. Y le dijo que también las estrellas y ella le creyó. Entonces, el sentido más afinado, si se habla en términos musicales, para la comunicación de la mujer es el oído. El oído. ¿Sí? Pero en cambio el hombre, Mateo 5, 27, 28 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo
que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí en el caso, aquí está hablando del caso del hombre y está diciendo que hay un sentido del hombre que es muy agudo a la hora de comunicarse. ¿Cuál es? La vista. Cualquiera que mira, ¿qué mira es mirar? Mira de mirar, de ver, ¿cierto? Entonces el hombre es más movido por su vista. Y en ambos casos está hablando de cómo las personas caen. Aquí Eva cayó por lo que oyó y aquí el hombre cae por lo que ve, ¿sí? Por lo que ve. Eso también tiene que decirle algo a las mujeres, las que son casadas. Arréglense un poquito. En algunos lugares se enseña que la mujer no debe peinarse, no debe maquillarse. Aquí decimos que es pecado que no lo haga. ¿Sí? ¿Sí? Eso es algo que la mujer debe aprender. ¿Listo? Entonces, estamos diciendo que la mujer es auditiva, se podría decir. O sea, que la mujer se comunica y es movida por lo que ella oye. Pero el varón es más movido por lo que él ve. O sea que, ¿cómo se juntan ellos? ¿Cómo se comunican? Él más se comunica viendo, ella se comunica más oyendo. No quiere decir que él no oiga, ni que ella no vea. Pero estamos diciendo que son los sentidos por los cuales son ellos más movidos. ¿Sí? Él por la vista, ella por el oído. Ahora, eso es lo que dice la Biblia. Usted podría profundizar mucho más en el tema. Pero entre otras cosas, por eso usted encontrará que en las iglesias es más común encontrar más mujeres que hombres. Porque la mujer es más fácil para escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Y el hombre más que todo ahí mira. A ver, ¿cómo ven si lo que ven le agrada? ¿Listo? Pero también la ciencia lo demostró en el Centro para el Aprendizaje y la Atención de la Escuela de Medicina. Esta Escuela de Medicina es en los Estados Unidos. ¿Cómo se dice? ¿Quién? ¿Quién? Tengo que mi inglés sea. Pero esto es en los Estados Unidos. Se hizo una medición a través de tomografías en el cerebro para ver qué zonas del cerebro eran las que estaban siendo usadas cuando se comunicaban hombres y mujeres. Y se encontró a través de ese estudio que es diferente la zona del cerebro que se está usando al comunicarse la mujer que la que se está usando al comunicarse el hombre. O sea que la ciencia simplemente lo que está es confirmando lo que ya la Biblia dijo. Porque la gente lo puede presentar como un gran descubrimiento. Es diferente el hombre al comunicarse en la zona del cerebro que usa que la mujer al comunicarse en la zona del cerebro que se activa cuando ella se está comunicando. No es algo que la ciencia descubrió, es algo que la ciencia simplemente ¿qué? Está confirmando lo que la Escritura decía. Porque la palabra de Dios pues sabe absolutamente todo. Entonces, ¿qué encontraron? Bueno, encontraron varias cosas, entre ellas pues que el cerebro de la mujer es un poco más pequeño que el del hombre. El del hombre un poco más grande. No quiere decir que el hombre porque tiene el cerebro más grande sea más inteligente, ni que la mujer porque tiene el cerebro pequeño sea menos. Simplemente por la talla, la mujer siempre tiende a ser un poco más pequeña que el hombre. Entonces, también encontraron que en el caso del cerebro la mujer está más interconectada los dos hemisferios. O sea que ella suele usar más al mismo tiempo los dos hemisferios que el hombre, un poco menos. En el caso de la mujer, pues se encontró que ella tiene un poco más materia gris y un poco menos materia blanca, en el caso contrario del hombre. Pero se encontró que cuando se está comunicando el hombre usa más, ¿cuál hemisferio? El hemisferio izquierdo. Y en cambio cuando la mujer está comunicando ella usa más el derecho. O sea que somos totalmente contrarios, ¿sí? Entonces por eso es que si la gente estudia para ser un comunicador profesional, también nosotros deberíamos estudiar cómo comunicarnos mejor entre hombres y mujeres. Y poder saber eso nos puede ayudar a mejorar mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando viene a consejería una pareja, ¿por qué viene a consejería? Porque tienen problemas en su relación. ¿Y cuál es principalmente el problema de la relación? Es un problema de comunicación.
O sea, se están comunicando mal. Ustedes han visto lo que sacan de burla en las redes sociales, ¿cómo se llaman? Los memes de, ¿cómo dicen? Expectativa, realidad. Entonces, ellas tienen unas expectativas, pero no le comunican a él. En el caso de la mujer, la pareja, estaba hablando de la... Y entonces cuando llega la realidad, ¿qué pasa? ¿Si están aquí o se fueron ya? Se frustran, ¿sí o no? Expectativa versus realidad. Entonces la mujer, como ella usa el hemisferio ¿cuál? Derecho, ese tiene que ver con las emociones, la creatividad, ¿sí? En cambio ella usa el izquierdo, que tiene que ver más con la lógica, con lo práctico de la vaina, ¿sí? ¿Sí? Podríamos decir que este hemisferio es como el artista, este es como un matemático, es pura lógica. Entonces ella tiene una expectativa grandísima, pero no le comunica. Y ella espera, ella se imagina que él va a creer y va a imaginarse lo mismo y que al final va a ser todo como un cuento de hadas. Los cuentos de hadas vienen más que todo por idea de las mujeres, ¿sí? Que la vida de la mujer va bien, viene siendo como un cuento de hadas. Por eso a la mujer, entre otras cosas, le gusta ver telenovelas. Es muy poco común que un hombre se siente a ver una telenovela, pero es más común que la mujer se siente a ver la novela y que la mujer llore con la protagonista de la novela y que la mujer se ponga brava con el hombre, el esposo, porque es que el protagonista de la novela se portó mal con ella, entonces ella se pone brava con el esposo. Como ilógica la vaina, pero pasa, ¿sí? Entonces eso sucede porque al comunicarse el hemisferio del cerebro que están usando es diferente, ¿sí? Entonces aquí tenemos un cerebro, las dos partes. Entonces aquí tenemos el hemisferio derecho que dijimos que tiene que ver como con la creatividad, ¿sí? Que tiene que ver como con cosas más emocionales. Y aquí tenemos el izquierdo, perdón, que tiene que ver más con cosas lógicas, con lo práctico del asunto, ¿sí? ¿Listo? Eso más que todo lo que estamos viendo en cuanto al cerebro. Entonces vamos a ver cómo se comunican los dos, ¿sí? Entonces se van a comunicar. Entonces los hombres nos comunicamos así, vean, con el texto. O sea, para un hombre, dígame qué es, dígame qué necesita, cuénteme qué quiere, pero dígame rápido. Y simplemente buscamos ¿qué buscamos nosotros? Información. En cambio, para la mujer, ella, el contexto. O sea, para ella, esa hoja en blanco, para un hombre, ¿qué diría? Nada. Pero para ella sí dice mucho, ¿sí? Por ejemplo, a ella le dice uno, necesitamos hablar, y ella ya se dice, ay, ¿de qué queremos hablar? ¿Sí? El contexto. Para ella la hoja en blanco puede decir mucho. Uy, me mandó una carta en blanco. Hasta había una canción que hablaba de una hoja en blanco. Porque escucharon música, ¿verdad? Eso fue en otro tiempo, otros salmos que escuchábamos en otro tiempo. Pero se hablaba de una hoja en blanco y esa hoja en blanco ya decía mucho, ¿sí? Para nosotros una hoja en blanco, ¿qué dice? Nada. No dice nada. Porque nosotros miramos ¿qué? El texto. La mujer ¿qué mira? El contexto. O sea, el hombre mira el qué, la mujer mira el cómo. Uy, es que no me gustó lo que me dijo. ¿Por qué? Porque no me gustó cómo me lo dijo. Él simplemente está mirando. ¿Qué dijo? Pues yo no dije nada. Yo simplemente dije que tenía hambre. Y ella me puso brava porque no me gustó cómo me lo dijo. Y entonces ella se imaginó, dijo, creyó que yo era el empleado. ¿Usted ha visto que la mujer suele pelear mucho por eso? Yo soy el empleado, yo lo que tengo que hacer todo aquí. ¿Sí? Porque ella lo que está mirando es el cómo le dijo. O sea, esto tiene que ver con el lenguaje no verbal. ¿Existe el lenguaje no verbal? La gesticulación, las miradas, la forma de cómo nos comunicamos. ¿Listo? Entonces, el hombre cuando se comunica, ¿qué está buscando? Información. ¿Sí? ¿Cuántos hombres hay aquí conmigo?
Información. ¿Qué queremos los hombres? Información para solucionar problemas. ¿Sí ven que esta es una comunicación práctica? ¿Qué buscamos? El texto de información para solucionar el problema. Ya. ¿Qué es? ¿Qué necesitan? ¿Y cómo lo solucionan? Ya. Listo. ABC. Listo, ya. Pero la mujer, ella busca emociones. Transmitir emociones. Ya aquí tengo una mujer con micrófono que ella me puede mentir si no es así. Estoy construyendo con. Entonces, ¿ya qué busca? Emociones. O sea, el mundo ella es de flores, de colores. Cuando le cuenta la historia, ella quiere que le cuente de qué color es el vestido. Ya se lo olvidamos. Nosotros tenemos memoria de corta duración. Ella espera que yo me acuerde el día que nos conocimos, cómo fue, con qué vestido iba, dónde tomé el café. Ella se acuerda de todo eso. Por eso a veces dicen que las mujeres no son histéricas sino históricas. Pero a uno se le olvida y uno simplemente le cuenta la información, pero ella quiere las emociones. Ay no, ¿y cómo iba la novia? ¿Y de qué color eran los zapatos? Y el peinado, ¿sí? Porque ella, ¿qué está buscando? Empatía. ¿Sí? Empatía. Entonces, nos hace bien saber esto para que mejoremos nuestra comunicación. Entonces, ¿qué consejo podríamos dar aquí? Consejo para los hombres. Tenga en cuenta que la mujer se comunica a través de contexto. Por eso el Señor nos dice que debemos ser un poco más suaves en el trato con ellas. Dice que hombres no deben ser ásperos con ellas, como un poco más suave. O sea que la comunicación desde Efesios debería estar basada como en el amor, en ese principio, ¿sí? Pero el cambio para la mujer, ¿cuál sería el consejo? El consejo para la mujer sería que como el hombre busca información, seamos más específicas al hablar. Porque nosotras como mujeres, como dice mi esposo, nosotros cuando hablamos, nosotros expresamos absolutamente todo. Porque cuando hablamos nosotros, nuestro cerebro está comunicado con nuestras emociones. Entonces si nosotros escuchamos algo triste, pues hablamos y lloramos. En cambio el hombre oye algo triste y él simplemente dice, qué vaina, ¿no? Y ya, para él eso fue todo. En cambio uno sí está hablando y se le salen las lágrimas porque uno está expresando con sus palabras emociones. Entonces un consejo para poderse comunicar bien entre hombre y mujer es cuando usted hable con su esposo, trate de ser más específica, o sea, vaya al grano, porque a veces ellos están ocupados y no tienen como el tiempo para escuchar todo lo que nosotros tenemos para decir. Entonces tratar de ser como específica en lo que uno necesita. Ellos necesitan la información, tratar de dar la información que ellos necesitan. Es lo mismo cuando uno se comunica con su papá. Uno habla con el papá y uno empieza a hablar y bueno, ¿y papá qué me llamó? Y bueno, ¿pero qué quiere? Pero al fin, ¿qué fue lo que necesita? ¿Sí? Como muévase, hable rápido. Entonces tratar de comunicarnos con ellos de manera efectiva, tratar de dar la información puntual que ellos necesitan. Y en el caso del hombre es más complicado, nosotros somos más complicados. Usted tiene que mirar el contexto. Por ejemplo, usted puede llegar a la casa y decirle a ella, ¿cómo le fue mi amor en el trabajo? Y ella puede decirle, divinamente. Usted la mira, usted tiene que mirarla bien en el chat. ¿Será que divinamente bien o me está diciendo que le fue terrible? Porque ella puede decir eso. Entonces, a veces no es lo que ella dice, sino la forma como lo dice. O sea, no lo que dijo, sino lo que quiso decir con sus gestos. O a veces simplemente con una mirada ella se comunica y ya le dijo todo. Y uno dice, ¿qué me diría? El que no lo entiende compuso una canción. El que no entiende la forma de comunicarse las mujeres compuso una canción. Y hablando de las diferencias entre la comunicación del hombre y la mujer, dijo lo siguiente: cuando el hombre llora y llora, un motivo a de tener, porque el hombre nunca finge como finge la mujer. ¿Lo escuchó? Pero más o menos dijo eso. Entonces dijo que era que la mujer fingía. No es que la mujer finja, es que la comunicación de la mujer es puramente emocional. No es que ella esté tratando de fingir, es que esa es la forma en que ella se comunica. En cambio nosotros somos más racionales, más lógicos. Información, simplemente. ¿Sí? ¿Qué necesitan? Dígame qué necesitan.
Entonces, pero ella se hace, en el momento de la mujer comunicarse, ella va al lugar, ella vive la emoción de lo que pasó en el lugar. Y por eso hay una frase que usa especialmente mi esposa que dice: a mí cuénteme con pelos y señales. O sea, cuénteme los detalles. ¿Sí? Entonces es importante para nosotros los hombres que tengamos en cuenta que el lenguaje no verbal de la mujer, ¿sí? Su expresión del rostro, ¿qué es lo que ella trata de decir? Mi amor, ¿podría ser un poco más específica? ¿Sí? O sea, como que no se imagine tanto y sea más clara a la hora de hablar. Entonces, ¿ese es un compromiso, sí o no? ¿Quiere usted mejorar sus relaciones? Claro, entonces ahí está el consejo. Listo. Entonces, tenemos aquí hicimos como un esquema que es la comunicación. Tenemos ahí 3 partes: el cerebro, el corazón, que tiene que ver con todo el tema emocional, y ¿cómo se llama eso? El género, el logo que significa el género del hombre y de la mujer. En el caso de la mujer, todo el sistema está conectado. Esto le podría servir a usted, varón, si está aquí. Todo el sistema está conectado. Entonces, para el hombre, al comunicarse a la mujer, él se está comunicando con todo lo que es lógico, ¿sí? Está diciendo lo que es lógico. Pero esa lógica, esa información llega hasta aquí, hasta el mundo emocional de la mujer. Y de ahí no pasa. Ella no está recibiendo todo lo lógico. Ella solamente recibe emociones al momento de comunicarse. Y esa comunicación que le dice, si no la sabe decir, puede herir el corazón. ¿Lo ve ahí? Puede herir el corazón. Cuando hiere el corazón, la mujer se cierra. El que lo entendió, lo entendió. Por eso le cortaron los servicios la semana pasada, hoy. Porque usted no supo comunicar apropiadamente. Entonces, el hombre tiene que saberse comunicar con la mujer, porque el sistema de comunicación de la mujer está todo interconectado. Recuerden que ella usa los 2 hemisferios del cerebro, están conectados, y que cuando se comunica, más que todo se comunica del lado emocional, de modo que lo que a ella le afecta emocionalmente también la va a poder afectar en toda su forma de ser, incluso sexualmente. Para la mujer, la sexualidad es el grado más alto de comunicación al que puede llegar. En cambio, hay hombres que quieren llegar de una vez allá. Eso no funciona así para la mujer. ¿Listo? En cambio, en el hombre, todo es independiente. El cerebro de ellos, ¿con qué está conectado? Con nada, ellos. Con lo que esté haciendo. Por ejemplo, el hombre va a hacer un negocio y él no le mete emociones al negocio. Él le dice: bueno, esto subieron los productos, mija. ¿Qué hacemos? Ya dice: ay, no, la comadre se va a poner brava, ay, pobrecita, ya. Ella le mete la emoción. El hombre dice: no, qué pena, esto es un negocio, aquí yo necesito ganar y este es mi trabajo. Dice: ya, lo solucionó, no, entonces quedó ahí. ¿Sí me explico? Porque esa es la forma como es el varón. Entonces, el cerebro del hombre, ¿con qué está conectado? Con lo que esté haciendo, en forma práctica. ¿Sí? Por eso el hombre, desde sus inicios en la tierra, no le dio ningún temor matar el animal. La mujer: ay, pobrecito, no maten la gallina. ¿Y qué vamos a comer al almuerzo? Mira. ¿Necesitamos? Que haya un sacrificio para que podamos seguir viviendo. Entonces, el hombre está conectado en su cerebro con lo que está haciendo. ¿Con qué está conectado el corazón, las emociones del hombre? Con el estómago. ¿Cómo se conquista el hombre? Tiene que comer. Usted no tiene feliz. Eso nos enseñaron desde el principio. Nuestras mamás nos enseñaron que si nos querían, nos daban de comer. Entonces el hombre emocionalmente está bien cuando le dan ¿qué? Su comida. Por eso él llega ahí: ¿no está la comida? Y entonces de pronto no sabe decir de forma adecuada, que entonces ella ya lo mira y se disgusta, y por ahí comenzó el problema. ¿Dónde está el problema de él? En el estómago. Soluciónelo y hablamos. ¿Listo? ¿Y con qué está conectada la sexualidad del varón? Con nada. Eso es un sistema autónomo que funciona por sí mismo. Dicho en otras palabras, sexualmente el hombre siempre está dispuesto.
Si tuvo el peor día de su vida, está listo. Si ganó Colombia, está listo. Si perdió, también. O sea, en todo momento, en todo lugar, listo, preparado, ya, no hay ningún problema. ¿Sí? No hay nada. Entonces, pero la mujer no, ella funciona diferente. Entonces, pongamos un ejemplo aquí. Vamos a poner un ejemplo aquí. Supongamos que tuvieron un conflicto aquí, esta parejita. Y dentro de lo que él le dijo de forma lógica, a ella le hizo sentir como un objeto. Ella se sintió como un objeto. Además se sintió que era inmadura. Pero como si eso fuera poco, la hizo sentir que era materialista. El hombre puede darle todos los argumentos lógicos para que ella no se sienta como un objeto, no se sienta inmadura ni materialista, para que ella se le quite esa piedra que tiene porque su corazón está herido. Y se cerró, no se puede comunicar de ninguna manera. Ella sigue brava. Y el hombre le explicó, le dio argumentos lógicos, le explicó, le dijo, y ella no. Es más, el hombre fue a hablar con otros hombres y les dijo, hombre, parece que le dije toda la verdad a mi esposa. Ah, no, ya no tiene por qué estar bravo, ya usted le explicó. No, ella sigue brava. Es muy brava, bravísima. Y el hombre no entiende por qué, no, pero ya le expliqué, ya no, pues no, ya no entiende. Ay, ¿qué hago ahora? Entonces se comete un error. Muchos hombres han buscado la consejería en unos lugares que llaman bares, cantinas, tabernas, y se sientan unos con otros a contarse estas historias. ¿Sí? Y nunca solucionan nada, porque él necesita entrar ¿dónde? En el mundo emocional de la mujer. Para nosotros es una cosa totalmente ilógica. Pongamos el ejemplo, ya él trató de solucionar el problema y no pudo. Entonces, ¿cómo lo va a solucionar de una manera más emocional? Entonces él le trae un trío, bueno, digamos que le trajo mariachis. Y le dedicó una canción, y esa canción dice algo así como, cosas como tú son para quererlas, ¿no? Cosas como tú son para amarlas, porque si las cosas que se te parecen son para llevarlas en mitad del alma, y ella lo perdona eventualmente por haberla hecho sentir como un objeto. Ilógico, pero emocional. De pronto llegó y le trajo de regalo un oso de peluche, y eventualmente ella lo perdona por haberla hecho sentir inmadura. Y como si eso fuera poco, el hombre le trajo una joya costosa y se la regaló, y eventualmente ella lo va a perdonar por haberla hecho sentir materialista. ¿Es eso lógico? No, para nosotros es totalmente ilógico, pero funciona así. O si no, díganlo los que han estado disgustados y después han logrado reconciliarse. ¿Cómo lo hicieron? No fue con argumentos lógicos, explicación, no, es así. Ese es el corazón de la mujer. ¿Listo? Si le sirve de algo, atesórelo en su corazón. Entonces, eventualmente, su corazón ya no estará más herido y ella podrá ser abierta para poder tener una comunicación clara con usted y poder disfrutar de la vida, porque finalmente eso se trata de la relación, que usted pueda disfrutar. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, tenemos aquí que finalmente el hombre va a ser feliz, ¿cierto? Porque logró poderse comunicar. De esa manera el Señor Jesús entró aquí en la tierra. ¿Era lógico que siendo Dios se despojara de su trono de gloria? ¿Era lógico que no debiendo nada pagara todo? No. ¿Era lógico que él la amara siendo ella una prostituta espiritual? No. ¿Y él vino y le trajo regalos, así se la ganó? Sí. Le dijo, ahora es por gracia. Es más, todos se aterraban de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿O no? Y esa es la forma como Él nos pide a nosotros que nos comuniquemos, de una forma asertiva con la mujer, porque ella fue diseñada de una manera diferente. Ahora díganle a la mujer, pero ayuden también, sí. Ayuden. Sea un poco más específica, por favor. Diga qué quiere, qué necesita. Oiga, mujer va para el centro comercial, vamos. Ay, tan lindo esos zapatos. Dígale, quiero que me compren los zapatos. ¿Sí? O salen de la iglesia, salen del servicio, y entonces él le dice a ella, ya no más el problema es, ¿y dónde vamos a ir? ¿Y dónde vamos a ir? Entonces, como adivinando,
Y él estaba pensando iba para la casa, ¿no? En su lógica, ¿no? Para la casa por dar tengo hambre, ¿no? Recuerden que el corazón está pegado al estómago, ahí. Bueno, entonces digo, como ¿a dónde vamos a ir? Entonces él se ponía a pensar, y David ahí dice, ¿y ahora qué pensará? Él dice, ¿y a dónde quiere ir? Donde tú quieras. Entonces dice, pues vamos allí a la parrilla del sazón. Y ella le dice, Ay, no, es que allá es muy fea la carne. ¿y él qué tiene? ¿Qué quiere comida? Entonces dice, no, ¿se acuerda ya donde la hamburguesa come? ¿Se acuerdan de esa? Ustedes se acuerdan, ¿cierto? Porque ella llamaba así, pues. Entonces investiga. Y ella le dice, Ay, no, es que ella es muy chiquito. ayuden por favor. Simplemente dígale, ¿A dónde quiere ir? no, quiere ir y ya. Se acabó el problema. Porque ese problema puede crecer hasta que ella se sienta como un objeto inmadura y materialista y se rompa la comunicación. ¿Sí lo ven? Sí, porque por lo general nosotras como mujeres para comunicarnos, nosotras esperamos que el hombre adivine lo que nosotras queremos. Entonces el hombre sale y dice, ¿para dónde vamos? Y uno dice, no, pues para donde tú quieras, pero uno sí sabe a dónde quiere ir, ¿sí? Entonces el esposo empieza como a adivinar, entonces él, bueno, vamos a tal lado, y uno, no, es que ella no quiere, y uno trata como con indirectas de decirle para dónde es que uno quiere que ellos lo lleven, pero después ellos no adivinan, porque ellos no saben uno para dónde quiere ir, y después uno se pone brava y dice, bueno, pues a cualquier lugar, y va a cualquier lugar y va brava, o va frustrada porque ella quería ir a otro lugar que su esposo no adivinó a donde ella quería ir. Entonces nosotros tenemos también que aprender a comunicarnos, porque lo lógico no es mujer, es así, o sea, uno no se expresa directamente, sino que uno se expresa indirectamente en su forma de hablar, con las acciones que uno hace. Entonces, para poder mejorar la comunicación en pareja es necesario que nosotras como mujeres seamos específicas. O sea, si usted quiere ir a algún lugar y sabe, pues dígalo desde el principio, ¿sí? Venga, yo quiero que el domingo vayamos después del servicio a tal lugar, a mí me gustaría. El esposo diga, ay, no, eso es muy caro, eso no es que, ay, pero pues yo quiero ir, o sea, intentemos ir o busquemos otro lugar, como hablábamos de los acuerdos, donde los dos nos sintamos bien y podamos realizar la actividad que queremos hacer. Pero el problema es ese, que muchas veces uno como mujer no se sabe expresar con el hombre, de ser clara en lo que uno desea. Es lo mismo que hablaba mi esposo, y él hablaba, por ejemplo, de las fechas especiales. Los hombres no recuerdan las fechas especiales. Ella, es imposible que no se acuerde hace 14 años cómo era. ¿Sí? Ellos no se acuerdan porque ellos no tienen la misma capacidad mental que nosotros tenemos de relacionar los dos hemisferios. Los hombres piensan, científicamente se ha demostrado que los hombres piensan como por cajitas, o sea, ellos usan cada hemisferio a la vez, ellos no usan los dos hemisferios a la vez. En cambio, tú puedes hablar y tú puedes estar pensando en otra cosa. Nosotras sí tenemos esa capacidad de conectar los dos hemisferios a la vez. Ellos no. Si ellos están pensando en una cosa, no están pensando en otra, ¿sí? Entonces uno muchas veces, el esposo está mirando televisión y usted le habla y le dice algo, él no le puso cuidado, porque solo estaba haciendo una cosa, él estaba prestando atención. Estaba mirando cómo iba a Colombia. Entonces muchas veces el problema es porque la mujer no se sabe comunicar con su esposo. Cuando usted vaya a hablar con él, usted tiene que cerciorarse de que él de verdad se está comunicando con usted y que no está pendiente de otra cosa. Entonces, por ejemplo, un buen momento para hablar con su esposo no es cuando él esté trabajando, ¿sí? No es cuando él esté haciendo algo, cuando él esté de afán. No, ese no es un buen momento para expresar algo a su esposo. Para hablar con él y que él le preste atención, usted busque un momento en el que él no esté ocupado, no esté afanado, sino que tenga esa tranquilidad de prestarle atención y que usted pueda hablar con él. Entonces son cosas que nosotros debemos entender, que Dios nos creó de manera diferente para que no tengamos problemas en la comunicación, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros aprendamos la diferencia entre un hombre y una mujer, al igual al criar nuestras hijas y nuestros hijos. Nuestros hijos son diferentes de criar un niño a criar una niña, ¿sí? Nosotras debemos entender eso. Por eso cuando nuestros hijos, nosotros no debemos criar al niño como, ay, tan lindo, mi amor, como una niña. No, porque ellos no son emocionales, ellos son más lógicos.
Por eso los niños nosotros tenemos que entrenarlos como que ellos son muy hábiles para hacer cosas. Por eso cuando usted hable con su hijo, no hable desde las emociones, sino desde la victoria que él tiene por ser un hombre. Tú eres un hombre fuerte, tú eres un hombre esforzado, tú eres valiente, tú eres un campeón, tú todo lo puedes. Y esa es la forma en que nosotros debemos comunicarlo. Lo mismo con nuestras hijas. ¿Qué parar? No, porque nuestras hijas son más emocionales, ellas se hieren más fácil en la forma como nosotros hablamos. Por eso el hablar con ellas es de una manera más suave, de hablar con ellas es de hacerles ver cuando ellos hacen algo mal. Es más fácil hacerlo ver a una niña que a un niño. Es totalmente diferente, porque el niño lo ve desde la razón. Tú puedes sentar a un niño y hablar con él y decir, ¿y lo que tú piensas que hiciste estuvo bien? O sea, piensas que lo que hiciste, no, papá, no está bien. Bueno, no lo vuelvas a hacer. En cambio la niña, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué te pasó? Porque la mujer es más emocional y hay que tratar desde sus emociones, porque ella se hiere más fácil. Por eso la palabra de Dios dice que la mujer se debe tratar como a vaso más frágil. Es por la forma de comunicarse, porque cuando nosotras hablamos, nosotras sí expresamos emociones cuando estamos hablando. Los hombres no. Los hombres, usted le puede decir que él está feo y dice, ah, sí, o le dice como feo, y ya, no sienten nada. En cambio, uno de mujer le dicen que está feo y dice feo, y uno empieza a mirarse, pero ¿qué fue lo que En eso, le mire lo que pasa con las mujeres. La mujer llega y le pide a uno una información, por ejemplo. Le puede preguntar a la mujer cuando ahí se coloca ¿me va a engordar? Y uno hace un análisis, ¿no? Lógico, ¿no? La información. Y uno mira, talla, peso, masa corporal. Pues, bastantico, ¿no? Me voy a tocar otra cosa que me más. Y ella se pone brava. ¡Ay, me dejó gorda! Usted me está pidiendo una información. Yo le estoy dando la información. O llega y le dice a uno, ¿qué ropa quiere que me ponga? Y una hace una análisis y dice, esta. Pero ella quiere ponerse otra. No sé por qué le pregunta a uno eso. Entonces, son cosas que suceden. Pero entonces un consejo, varones. Síganle la cuerda. Ella llega y le dice, ay, mi amor, ¿te acuerdas de...? Y uno, ah, sí, tal. Usted no se acuerda de nada. Pero usted sí, tal. Tranquilo que ella le completa. Y ella dice, sí, esa. La de tal cosa, sí. ¿Se acuerda cuando fuimos a tal parte? Sí. Sí. Se siguen las cuerdas. Es una forma de comunicarse, ¿no? De comunicar bien con él. La idea es que, como dice la palabra, que el Señor nos ha dado a nosotros un espíritu de sabiduría, ¿cierto? Ya que podemos ser más sabios a la hora de comunicar. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, podemos decir que hombres y mujeres, cada uno tiene una esfera completamente diferente de comunicación, totalmente diferente, no son iguales ni parecidos, son totalmente diferentes. Entonces, en eso, Dios nos da a nosotros unos consejos. Por ejemplo, en el contexto de Génesis 21, había un problema familiar. Había sido Abraham movido por las emociones de Sara, su mujer. Trajeron una tercera persona a la relación por idea de ella. Parece que las relaciones swinger son antiguas. Y entonces habían traído una tercera persona a la relación. Con esa tercera persona, que fue Agar, eventualmente tienen un hijo que se acuerda que llamaba Ismael. Y se les armó un problema en esa casa, porque ya esta mujer pues se sintió como superior a la señora Sara y todo eso. Y entonces Dios le da un consejo a Abraham en ese contexto. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. ¿Se acuerdan que tocaba que se vaya la sierva y que se vaya el hijo de la esclava? Que se vaya. Le dice, no te parezca grave a causa del muchacho y a causa de tu sierva, o sea, de Agar. Y mire lo que le dice Dios a Abraham: en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac será llamada descendencia. ¿Cuál es el consejo que Dios le está dando al varón? Escucha a la mujer. O sea que la mujer tiene una necesidad tremenda de ser escuchada.
Y a veces lo único que uno tiene que hacer es eso, escuchar. ¿Ustedes sabían que es más fácil hablar que escuchar? Pero a veces una persona lo único que necesita es que la escuche. ¿Tenía razón Sara? ¿En la lógica del varón tenía razón Sara? ¿Quién se había inventado el problema? ¿Ella? Él simplemente le siguió la cuerda. Pero Dios le dice, sin embargo, ¿qué? Escúchale todo lo que le digo. Y no tenga más consideración de la sierva ni del hijo de ella, sino de su esposa. Escuchen. Ahora miren lo que en el contexto del matrimonio, lo que le dice Dios a la mujer para con el hombre. Primera de Pedro 3:6. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces acá el Señor nos está hablando a nosotras y estábamos mirando y hemos visto ya ese principio que Dios nos habla que nosotras debemos aprender a comunicarnos de una manera respetuosa. Entonces la mujer tiende, cuando el hombre no aprende a comunicarse con ella desde sus emociones, a ser irrespetuosa, porque como no se siente amada o no se siente comprendida, porque cuando miramos el cuadro al inicio, cuando el hombre se comunica, él busca información para una solución. Si usted le comenta al hombre un problema y dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? O sea, ellos simplemente buscan información, solución. Pero nosotros cuando nos comunicamos, nosotras estamos transmitiendo emociones y lo que queremos es empatía, o sea, como que ellos entiendan lo que nosotros estamos tratando de comunicar. Entonces Dios nos dice que nosotras debemos llamar a su esposo Señor, como Sara obedecía a Abraham y le llamaba Señor. Entonces nosotras debemos aprender a comunicarnos con nuestro esposo de una manera respetuosa, ¿sí? No significa de que por el hecho de que el hombre y la mujer sean diferentes, que el hombre no la ame o que ella no lo ame, sino que simplemente no han aprendido a comunicarse. Es necesario entender cómo se comunica la mujer y cómo se comunica el hombre, y así nosotras como mujeres aprendemos a ser más específicas a la hora de hablar y hablamos de una manera respetuosa. Por ejemplo, cuando pasa un problema con los hijos, no sé, le pasó algo al chico o a la chica, entonces la mamá lo ve desde las emociones. Entonces ella empieza, ay, pero mire lo que le pasó y todo, y el papá como que mira y dice, bueno, chino, ¿por qué hizo esto? ¿Y cuál es la solución que vamos a tomar en eso? Entonces la mamá está llorando que porque el niño hizo eso, que porque el niño hizo eso, que porque pero el papá está buscando una solución. Y entonces el papá dice, bueno, la solución es esta, vamos a hacer esto, y ella, ay, no, pero es que el niño, porque ella está mirando desde la emoción y él está hablando desde la lógica, desde la solución. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a comunicarnos, que el hombre aprenda a escuchar a su esposa, entender lo emocional, pero también la esposa respete la decisión que su esposo está tomando en tomar las decisiones. Por eso es que uno ve que tantos hogares son destruidos a causa de los hijos, porque los hijos sí que saben usar los dos lados de los papás. El hijo cuando quiere algo emocional y que hay, la mamá, porque la mamá es la que pelea por él y que pobrecito el niño, ¿sí? Pero cuando necesita una solución o algo, ahí se busca al papá, porque sabe que el papá soluciona. Y muchas veces el papá es una bendición que Dios ha puesto, porque el hombre ve de una manera diferente como ve la mujer. El hombre ve de una manera lógica, por eso Dios creó a hombre y mujer para que crearan hijos, porque el hijo necesita las dos áreas, la lógica de la disciplina, pero también necesita el amor. Entonces, ¿por qué vemos hoy en día tanto joven que no respeta la autoridad? Porque han sido criados en un ambiente donde solo la emoción es lo que vale, pero la lógica no, ¿sí? Y entonces nuestros hijos deben entender que ellos deben ser amados, pero ellos también tienen que ser disciplinados y tienen que haber soluciones para los problemas. Así a uno de mamá le parezca terrible y le duele, le parece que es como una disciplina muy dura para el hijo, pero el hijo también necesita la corrección que sabe dar un papá desde la lógica, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos aprender a comunicarnos cuando el hombre pone una solución desde una manera lógica, pero también debe aprender a tener un balance entre la emoción que la mujer tiene hacia sus hijos o hacia lo que está sucediendo. Entonces necesitamos definitivamente aprender a comunicarnos, porque si no nos comunicamos,
pues vamos a ser destruidos, número uno, nuestro matrimonio y por ende también nuestros hijos, porque la mamá va a hacer ver al papá, cuando una mujer no se sabe comunicar bien con su esposo, va a hacer ver a que el papá es el malo y ella es la que ama al hijo, ¿sí? Y eso está muy mal, porque la corrección que el padre trae al hijo es muy importante para que nuestros hijos vayan por un camino derecho y ellos aprendan a respetar la autoridad y aprendan a sentirse amados. Entonces lo importante es que tengamos en cuenta que ambos lados son necesarios, que ambos lados son un equipo, ¿sí? Y que un solo lado sería algo incompleto. Entonces, cuando la mujer se comunica, que cuando aquí le dice escucha a Sara a su mujer, la mujer necesita ser escuchada, pero escuche esto, varón, ella necesita ser escuchada desde la perspectiva de la escucha de una mujer, o sea, ella lo quiere llevar a uno a lo que ella sintió. Por eso no hay una frase más femenina como ¿y eso que no han parido un hijo? Ella quiere que uno sienta que siente parir un hijo y uno no puede sentir eso. Y es una frase muy, la de combate con la mujer destruyó al hombre. Y el hombre dice, perdón, yo no fui hecho para eso. A mí no fue la parte chévere del asunto. Entonces, cuando la mujer se comunica, ella quiere llevarlo a uno a que uno experimente lo que ella sintió. Pero cuando el hombre se comunica, él simplemente quiere solucionar el problema. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Y cómo lo arreglamos? Listo, ya. ¿Sí? Es más fácil, más práctico. Entonces queremos terminar con el texto que les prometimos, desde la perspectiva de nuestro amado Señor Jesucristo, como es la comunicación. Entonces dice el texto, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, para cerrar esta enseñanza de 5, de relaciones a otro nivel, terminamos conectando el último principio con el primero. Recuerda que dijimos que en el principio del amor, el que lidera es el varón, que al varón Dios le demanda amar a la mujer como a sí mismo, pero que él no puede amar a la mujer como a sí mismo, ni puede amarse a sí mismo verdaderamente si no ama a Dios sobre todas las cosas. Entonces, así como el varón lidera en el amor, también el varón debe liderar en la comunicación. Dicho en otras palabras, un buen matrimonio va a partir de un varón que es un comunicador profesional, que sabe comunicar como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ahí está hablando de una entrega y está hablando que él lo hizo con un propósito, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y aquí la comunicación tiene que ver con la palabra. Es decir, que el varón recibe una niña. Cuando yo me casé, la niña que recibí tenía 22 años. ¿Sí? Entonces recibí una niña. ¿Qué recibió? Una niña. Y él la va a ir formando con lo que él dice. Con lo que él dice. A fin de purificarla, habiéndola, a fin de, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Gracias por la ayuda. ¿Sí? ¿Eso ayuda? Entonces, dice para santificarla. Entonces, se entregó para. O sea que esa unión matrimonial tiene un propósito, para santificarla. Si yo me la traje del lado de sus padres, el propósito es que ella va a preferir la compañía mía antes que la de sus padres. ¿Es claro eso? Ese principio está en Génesis. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, que ella prefiere estar con el esposo antes que con papá y mamá. Pero si el esposo no es un buen comunicador, ella va a preferir lo contrario. Y cualquier problema que tenga va a ser como la niña que corre a buscar al papá. Papá, fulanito me está molestando. ¿Sí se acuerdan de cuando era niño? Papá, me sacó la lengua. Papá, me torció los ojos. Papá, me está mirando mal. Realmente los seres humanos llevamos como un niño adentro. El problema hay que tener en cuenta es cuándo lo dejamos salir. ¿Sí? Toca que a veces prohibirle que salga.
y que poco madure. Entonces dice que para santificarla habiéndola purificado en el agua, en el lavamiento por la palabra. Es decir, que el hombre que recibió a esa niña es como un escultor, con cada palabra va esculpiendo esa figura, ese monumento que él quiere tener, con lo que quiere vivir. Porque el fin es presentársela así. No dice una iglesia amargada, pecadora, miserable, condenada. No dice una iglesia a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese apartada de cosas que no le convienen. Entonces, ¿por qué también a veces, ahora voy a justificar lo que voy a decir, pero por qué también a veces mujeres consiguen mozo? Aquí hablamos claro, ¿no? Somos religiosos. Mujeres consiguen mozo. ¿Mujeres cristianas consiguen mozo? Sí, las he visto. Con estos ojos. Las he aconsejado también. ¿Por qué a veces mujeres consiguen mozo? Porque a veces el mozo resulta mejor comunicador que el marido. A veces el mozo entra como un zorro en el mundo emocional de la mujer. Usted conoce un hombre bien mujeriego, ese sabe cómo meterse en el mundo emocional de la mujer. Por eso usted escucha frases que donde la abuela, la mamá le dice a la hija o a la nieta: cuidado, se deje endulzar el oído de ese indio, porque después usted va a terminar haciendo cosas que no debe hacer. ¿Ha habido ese consejo? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? ¿Dónde está la imagen? Por acá. Le endulzó el oído. Le pintó pajaritos en el aire. Le pintó pajaritos en el aire. Y ella se fue detrás de los pájaros. Y le endulzó el oído. Y si le endulzó el oído, ¿dónde llegó? ¿Y qué sigue después del corazón? La cabeza. ¿Sí me expliqué lo que quiero decir? Eso es lo que pasa. Pero como creemos que sabemos todo y realmente no sabemos nada, y a veces tenemos una mentalidad tan religiosa que como ya estamos en el Señor los dos y vamos a la iglesia el domingo, no va a pasar nada. Habrá zorros emocionales. ¿Escuchó bien, Señor? ¿Dónde están los señores? ¿Sí? Ah, los están. En el trabajo, en Transmilenio, en el metro, en la tienda, en la carnicería. ¿Sí? Allá. Y viceversa, por el otro lado también. Hay excelentes comunicadores. Y dice: yo sí te entiendo, yo te respeto. ¿Se acuerda de la secretaria que pone este ejemplo? Entonces, finalmente, de lo que se trata es que nosotros podamos seguir el ejemplo de Cristo. ¿Cómo el Señor ganó a la iglesia? Las palabras de gracia que salían de su boca. Bienaventurada la que creyó. ¿Sí? Entonces Dios nos enseña a nosotros cómo comunicar. Pero escuche esto, quiero que cerremos con esto. Es imposible ser un excelente comunicador dentro del propósito de Dios si no tengo comunicación con Él. Amén. O sea que finalmente esa comunicación asertiva con la pareja, con la hija, con la mamá, con la abuela, con el otro género, va a ser efectiva siempre que mi comunicación con Dios sea efectiva. Primera de Pedro 3:7 dice: maridos, igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acohereras de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces, ¿cuándo una oración tiene estorbo? Cuando yo tengo conciencia de pecado, de culpabilidad. Cuando digo: ¿saben qué? La embarré. Cuando canto salmos como ya lo ves, me tiré el matrimonio. Algunos cristianos todas las cantan. Ahora, se supone, escuche esto, que si somos cristianos no debería haber entre nosotros infidelidad conyugal. Se supone que si somos cristianos la palabra divorcio no debería existir entre nosotros. Pues no es la voluntad de Dios. Sin embargo, la Biblia dice: mi pueblo
fue destruido porque le faltó conocimiento. A veces pecamos por pura ignorancia, porque esperamos que ella se porte como otro man. Ahora, ¿cómo yo sí puedo lograr que ella cambie en ese sentido? Pues lo que yo digo. Entonces, cuando mando yo digo, ella es una mujer sana, más sana es. Uy, no, mi esposa es muy joven, más joven, ¿sabes? Mi esposa es muy bonita, cada día más bonita. Lo que yo voy formando en ella, ¿por qué esta mujer tan inteligente? Es una mujer tan comprensiva conmigo. Es una mujer que me ama tanto. Entonces yo voy logrando que eso vaya siendo formado en ella. Porque realmente estoy, ¿qué? Profetizando. ¿Qué es profetizar? Hablar profeta. ¿Sí? Por eso, entre otras cosas, los cristianos no cantamos canciones seculares. No porque hoy que pecado, sino que porque la letra está hablando lo que no debe hablar. ¿Sí? Por eso ya no cantamos, ya no voy a invertir en matrimonio, porque no me lo va a tirar. ¿Están aquí? Amén. Porque quiero relaciones a otro nivel, el nivel que Dios quiere para nosotros, para que finalmente podamos llegar a ese nivel. ¿Sí o no? ¿Qué principios tenemos que tener en cuenta? Terminemos con esto. ¿Cuál es el primer principio? Amor. Hay que vivirlo. Ya está en su corazón, fue derramado por el Espíritu Santo que le fue dado. Segundo principio, Respeto. el principio es recíproco. Vivámoslo. Cuando no hay respeto ya se acabó todo. Yo he visto relaciones que desde novios se faltan al respeto. Que el novio le pega a la novia y la estúpida sigue con él, cuando debería de no estar con él. Y si eso es de novia, ¿qué tal? Ese será más adelante. Tercer principio, Amistad. sean amigos. Porque si son amigos va a ser más fácil. Recuerden que amigos son los que se consideran iguales, no el uno superior al otro. Y en todas nuestras diferencias, recuerden que nuestro acuerdo máximo va a ser la palabra de Dios. No pueden haber acuerdos fuera de lo que dice la Escritura. Y finalmente, como lo acabamos de ver, necesitamos tener una excelente comunicación. Comunicándonos primeramente con Dios, una comunicación de la tierra al cielo, para que haya una comunicación a nivel de relaciones que sea buena. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que también invitamos a los amigos que están ahí en YouTube para que practiquen estos 5 principios y tengan relaciones a otro nivel.